Eso está Recording is on. perfecto. Ya estamos grabando. Les voy a avisar a la comisión 2 que la graben. Bien. Bueno. ¿Cómo estamos? ¿Pudieron hacer algo? ¿Generaron algún tipo de contenido? Yo ¿Buscaron sí alguno? estuve mirando un poco la página de la Academia Americana de Pediatría, que tenía algunos contenidos, hice un pequeño resumen, no sé si está muy breve, pero si quieren ahora lo miramos, y también traté de hacer un resumen de la misma academia, que había uno de los documentos científicos ahí de los artículos que era de ellos, y nada, lo estuve chusmeando un poco. Dale, ¿querés compartirlo? Y lo vamos viendo Dale. y ahí vamos retocándolo, así ya lo dejamos listo. Bien. Ahí lo ven, ¿no? No, no lo vemos porque estás compartiendo la página, la del Google Drive. Tenés que compartir la que se te abrió nueva. Ahí voy. ¿No? Sí, ahí se ve. Sí, ahí sí. Bien. Bueno, nada, intenté hacer un resumen un poco con lo que encontraba ahí la info de la página, y como la página no tiene una sección específica donde hable de castigo, traté como que de poner algunos links que los llevaran a, me parecían notas o, sí, artículos que estaban buenos. Bien. Healthy Children. El sitio web pertenece a la Academia Americana de Pediatría, que intenta divulgar información. Más bien que divulga, ¿no? No que intenta divulgar. Que divulga información Bien. sobre la salud y la crianza de las niñas. Sin embargo, su misión se centra en lograr salud. Y si pones directamente salud y crianza de las niñas y bebés, adolescentes y jóvenes adultos. Yo no veo. Bien, lo cambio. Claro, Acá para no dice. hacer ese sin embargo, no, digo directamente, ¿no es cierto? Que divulga información sobre salud y crianza de bebés, niñas, adolescentes y Bien. jóvenes adultos. Ahí me parece que mejor. Van a poder encontrar, yo te diría en vez de diverso material, o sea, materiales. ¿Qué quieres decir con diverso material? ¿Qué es lo que tiene? No, que había mucho, capaz que como es para agregarle algo, pero sí, lo saco, ¿no? Que había diverso en este sentido, que te trataban varios temas. Pero digo diverso en el formato, porque por ejemplo hay videos, hay panfletos, hay artículos, hay documentos, hay libros, o se trata solo de materiales de un mismo tipo. No, son materiales de un mismo tipo, es como artículo Muy bien, periodístico o algo entonces así. van a poder encontrar Mencionamos materiales, artículos sí. científicos, ¿sí? O Bien. sobre los efectos del castigo, herramientas. Artículos acerca de los efectos del castigo. Yo pondría herramientas y estrategias de crianza y disciplina. ¿Qué es pausa obligada? El time out. Ah, Estaba con esa traducción en la página y no sabía cómo poner, si le pongo tiempo fuera, porque nosotros la nombramos como tiempo fuera.
Yo pondría, van a poder encontrar artículos acerca de los efectos del castigo, herramientas y estrategias de crianza y disciplina, y otros temas vinculados a la educación sin castigar o una cosa así, ¿no? Dale, sí. Me parece, ¿no? Educación sin castigo. Eso, y lo de avalado por expertos, y eso lo sacaría porque da como de suyo, ¿no es cierto? Que es de la Academia Americana de Pediatría. De pediatría. Exacto, por ahí donde decís, y artículos, bien. Algunas publicaciones de interés y ahí pones nuestra posición. Le puse el título ahí, Bien. como Sí. para que sepan de qué se trataba. Perfecto. Estos No, porque artículos si no están... los tenés que buscar vos y poner castigo y te salen ahí todos, poner crianza. Bien. Entonces como para centrar un poco todo. Algunas publicaciones de interés vinculadas al castigo, si querés. Por ahí le pones, ¿están en inglés o están en Creo que están en inglés, pero vos entras a la página y tenés la opción de ponerlo en español, desde la misma página. Bien. Perfecto. Muy bien. Bien. No, mira, están en español, porque acá dice Spanish, así que directamente lo copié en español, así que... Perfecto, buenísimo. Muy bien. Creo que es como un ejemplo de lo que estábamos haciendo, ¿no es cierto? O sea, va a aparecer probablemente en la página va a aparecer con otro formato, porque healthychildren.org va a ser como un hipervínculo, donde la gente por ahí aprieta y ya directamente lo lleva hasta ahí, o puede apretar en cada uno de los documentos y llevarlo directamente al documento. Lo que también podríamos hacer después, y eso lo tenemos que evaluar, es si vale la pena por ahí leer el documento y ponerle alguna breve resumen también, o no, sencillamente dejarle cuál es la mejor manera de disciplinar a mi hijo, la disciplina de los hijos mayores. A veces por ahí deberíamos mirarlo un poquito, por ahí para discutir, porque por ejemplo es reglas generales para disciplinar a los adolescentes. Yo no sé, a ver, ¿podés abrirlo, por ejemplo? Reglas generales, 10 consejos para no, reglas generales para disciplinar adolescentes. A verlo. A ver, paren que dejo de compartir y les comparto. Y abrís esa, dale. Justo esta, la que acabas de elegir, la quería mostrar acá porque no sabía muy bien, habla del castigo, pero bueno, ahora se los muestro. Bien. Justo esta me generaba dudas. Claro, pero dice, nunca castigue cuando está enojado. Ahora, cuando uno no Sí. está enojado, sí castigue. Por eso. La había marcado justo porque quería mostrárselas. Nunca imponga un castigo que no esté preparado para cumplir. O sea, estos sí usan el castigo. ¿Ves? Por ejemplo, dice, imaginar las posibles reacciones de su adolescente ante la disciplina que tiene en mente. Por ejemplo, si está en el lado del extremo, ejemplo, al castigarlo por un mes que lo encontró fumando escondidas con un amigo, ¿podría desafiarlo verbalmente, escaparse de casa, deprimiría? Si la respuesta es no, debe moderar el castigo. No cumplir daña su credibilidad y sirve para reforzar el comportamiento mismo que intenta castigar. O sea, esta es una guía para castigar. ¿No? Claro, sí, acá es medio contradictorio, por eso lo había marcado y justo había abierto la página. No utilice la culpa como medio de disciplina. Claro, a ver, yo creo que esto lo que está diciendo es, bueno, hay que castigar, pero hay que castigar de una manera pero particular. con un límite. Exacto, sí. O sea, el castigo puede ser como de otra manera. O sea, a ver, entienden el castigo como la privación, ¿no es cierto? Yo creo que deberíamos tener cuidado cuando ponemos, o sea, creo que en el título o en el resumen, a ver, seguí para abajo. Eso. Ayuda a sus hijos a aprender de sus errores. Son medio ingenuos, pero bueno, a ver, imponga disciplina de manera constante. Si no puede, considere
Pedirle consejo a un consejero matrimonial y familiar. Bien, a ver, volvés para atrás, veamos algún otro, porque este sí es de castigar, no tenemos ningún tipo de duda. A ver, ahí abro otro. El de las 10 reglas para las conductas violentas, yo creo que también me implica castigo. Reglas generales. No, reglas generales no, 10 estrategias creo que decía. 10 consejos para corregir la conducta agresiva en los niños pequeños. A ver, poné ese. Por eso tenemos que mirarlo, digo, no vamos a nosotros que estamos diciendo, che, educar sin castigar y les ponemos, bueno, miren este lugar donde les explican cómo castigar. Creo que inclusive hasta podríamos comentar y decir, che, pero no sé si está bueno esto que están proponiendo. A ver, hay otras alternativas. Justamente lo que nosotros proponemos es decir, che, fue de otra manera. A ver, 10 consejos para corregir la conducta agresiva en niños pequeños. Enséñale las reglas de la casa. Organizar un espacio. Siempre que el niño no obedezca, hay que amonestarlo de inmediato para que haga exactamente lo que hizo mal. Ya la regla 1. Bien. Siempre es más eficaz reforzar de manera positiva las conductas deseadas, enseñar a los niños conductas alternativas. Bueno, la 2 es como la que va en nuestra línea, ¿no es cierto? La 3, presente distracciones saludables. Bien, eso es. No lo estés sobornando, ¿no es cierto? No está tan mal la 3. La 4, también, ¿no? Expresar sus sentimientos con palabras. La 5, si el conflicto es leve, mantenga su distancia, debe intervenir cuando se involucra. Separe a los niños y manténgalos así hasta que se hayan tranquilizado. Bien, está bien. Como una especie. Enseña a su hijo a decir no en un tono de voz firme, dar la espalda o buscar llegar a un acuerdo en vez de pelear físicamente. ¿Sí? Al ejemplo, está enseñado a resolver con palabras de manera en vez de usar la violencia física. Bien hecho. Está bien, son reforzamientos positivos. Las pausas obligadas está bien, o sea, el time out. ¿Sí? Que nosotros pensamos también, ya lo discutimos la otra vez, ¿no? ¿Se acuerdan? Controle su propio carácter. Sí, eso estaría bien. Si usted expresa su enojo con tranquilidad y discreción. Es medio como contradictorio. Cuando uno está enojado no lo expresa con tranquilidad y discreción. A ver, más que enojo yo usaría otra palabra, pero bueno, estos son medio... Si debe, la 10. Perdón. Si debe, sí. Sí. Perdón que interrumpa, ¿no? Pero es que se me tilda y no puedo interactuar tan rápido. Pero en la 8, en pausas obligadas, ¿no lo tomamos también como un castigo? ¿O no es un castigo físico? Pero... No, la otra vez usamos o pensábamos que el time out o la pausa obligada... Ah, me parece que se fue. ¿Justo? Sí, la perdimos. Pero bueno, creo que ¿se acuerdan que lo habíamos discutido al primer cuatrimestre de que por ahí el time out estaba bien? Digo, no era un castigo en sí, sino que se utilizaba nada más que para... A ver. Ahí volviste, Agustina, ¿ahí nos escuchás? ¿Sí? Se te corta, a ver. No, ahí parece que tuvieras una buena señal. Bueno, lo que estaba diciendo con respecto a lo que vos planteás es que a principios del cuatrimestre habíamos discutido el tema del time out o pausa obligada y no necesariamente es un castigo, porque no lo haces para castigar, sino que lo haces para cambiar el foco atencional. O sea, como para alejar a alguien, ¿entendés? De la zona de conflicto. No como un castigo de andate al rincón. Ir al rincón no es una pausa obligada, ¿sí? Entonces, por eso suponíamos que no. Sin embargo, la 10, donde dice si debe disciplinar a su hijo, o sea, de alguna manera como estimula, o sea, o acepta que la disciplina como castigo es una opción, ¿sí? Claro. Dice, aunque disciplinar a un hijo nunca es agradable, es una parte necesaria de la crianza y no hay razón para sentirse culpable. O sea, acá abajo diferencia, disciplina y castigo. Sí, sí. Si quieren bajo y lo leemos Dale. un poco. Está bien, el castigo es algo negativo, una consecuencia desagradable. Bueno, está bien. El castigo es tan solo una pequeña parte de la disciplina. O sea, sí incluye dentro de la disciplina al castigo. Dice, hasta los 3 años de edad, fíjense esto, y a veces hasta después los niños simplemente no entienden el concepto de castigo. Poner límites es mucho mejor que el castigo. La mayoría de los niños responden a límites claros, tranquilos y firmes. O sea,
de alguna manera está validando o aceptando que en ciertas situaciones excepcionales el castigo es una opción que puede ser aceptada. Y bueno, esto es lo que muchos dicen, o sea, hemos escuchado padres y madres decir, un cachetazo bien puesto en el momento adecuado es como buenísimo, lo cual para nosotros es una barbaridad. Bien, bueno. Bueno, yo encontré un informe de una campaña que hizo Save Children, en mi inglés Save the es Children, malísimo. Sí. Bueno, y tomaba testimonios y sacaba porcentajes de, en España era ¿cómo se llama? La campaña. Y tomaba, por ejemplo, testimonios de los padres y, por ejemplo, qué consideraban ellos que era un castigo, si estaba bien, estaba mal, y de ahí sacaba porcentajes tanto de cantidad de padres, el 40% de los padres piensan que el castigo físico en cierto momento es bueno para la enseñanza, para la crianza de los hijos. Y después también, que a mí es lo que más me gustó, es que tomaban también testimonio de los nenes y, por ejemplo, decían, tomaban pedacitos de testimonios, no todo, y después los sacaban en porcentaje. Sí. Y decía, por ejemplo, cuando mi mamá me castiga y me pega, yo tengo miedo. Y acá decía, el 27% de los chicos tienen miedo al castigo físico, cosas así. Y me pareció como que estaba bueno. No, está re bueno. Yo creo que entonces, a ver, volvamos salgamos de esta. Sí. Y vamos a la descripción que vos tenías, si querés, donde habías puesto ahí. Entonces, bueno, es un sitio web que pertenece a la Academia Americana de Pediatría que divulga información sobre salud y crianza de las niñas, bebés, adolescentes y jóvenes adultos. Acá creo que deberíamos poner una aclaración. O sea, si bien, uno diría, si bien aceptan la utilización del castigo como una forma de crianza, o sea, que deberíamos alertar de alguna manera, ¿no es cierto? Como que, bueno, que sí tienen ideas interesantes, pero no aquellas que involucran el castigo físico o el castigo en ninguna de sus formas. ¿No es cierto? Creo que uno dice, bueno, si bien pertenece, van a poder encontrar artículos sobre los efectos. En realidad no sé si es, sí, porque es sobre los efectos del castigo, herramientas y estrategias de crianza y disciplina, y otros temas vinculados a la educación. No, y otros. Acá le sacamos el sin castigo. Exacto. Le ponemos a la educación y después le ponemos A la sin educación, embargo. punto. Exacto. ¿Sí? Bien. Le pongo el alerta. Sí, debemos señalar o destacar o resaltar, ¿sí? Que por ahí, como hasta ellos decían al final, o sea, que aceptan, ¿no es cierto?, de alguna manera, no sé cómo ponerlo. En algunos de estos artículos podemos poner, apoyan el castigo en la disciplina, ¿no? Sí, o aceptan, sin embargo, debemos alertar sobre el hecho de que esta academia acepta y hasta recomienda el castigo en algunas ocasiones excepcionales. Y que no refleja nuestra opinión al respecto. Y ahí, acá yo pondría algo como debemos educar sin castigar o no al castigo en ninguna de sus formas o algo así como con mayúscula. O no es necesario el castigo para educar, no sé, como alguna frase tipo como en mayúscula o destacada, ¿sí? O por ahí también es como para iniciar el debate, ¿sí? Debemos educar sin No castigar. apoyamos el castigo como forma de... Sí, no apoyamos el castigo en ninguna de sus formas como un método para educar.
Ahí. Claro. ¿no? No apoyamos el castigo en ninguna de sus formas como método para educar. Bien. Bien, esto iría a la página, es más, en la página lo podemos poner de otro color para que Exacto, como para un cartel resaltarlo más. destacado, ¿viste? Sí, por eso tenemos que tener mucho cuidado, ¿sí? O sea, Ujú. creo que deberíamos seguir explorando y encontrar aquellos que efectivamente están un 100% de acuerdo con lo que nosotros estamos pensando. O sea, donde el castigo en ninguna de sus formas. ¿Se acuerdan que en la pasada encontramos el de Human Rights, ¿sí? El castigo... ¿Cómo se llama? ¿El del Consejo Europeo? Sí. Dejo de compartir si quieren. Y ya nos Sí, pero queda. ¿se acuerdan que lo vimos que decía que en ninguna de sus fórmulas? O sea, a ver, no, el castigo, porque ellos hablaban sí del castigo físico, que es corporal punishment. Violencia contra los niños. A ver, estudios integrados. A ver, ¿dónde está? Acá lo tengo. ¿Sí? Child Friendly Service. A ver si encuentro este. Ahí lo está cargando, un poco de paciencia. Creo que es este. Bien, esta versión que yo tengo, a ver, se las voy a compartir. Vamos a Jitsi. Esto es compartir. ¿Ahí lo ven? Sí, Bien. A ver si puedo aumentar. Bueno. Pero, cancelar es. Eliminando la violencia contra los niños. Guías para una visión estratégica y acciones, ¿sí? Donde cita, ¿sí? Protección contra la violencia, de las acciones aisladas a estrategias integradas, el marco legal, el marco político, el marco institucional. Lo que pasa es que, a ver, por ahí que más interesante sería como esto, es tolerancia cero a todas las formas de violencia, ¿sí? Donde además nosotros podemos, inclusive para agregar al comentario de esto, o sea, cuando decir repudiamos o estamos en contra de cualquier forma de violencia, ¿sí? Por ejemplo, acá dice la Convención de los Estados Unidos sobre los Derechos del Niño, ¿sí? Define la violencia, incluyendo todas las formas de violencia física o mental, injurias, en este caso es lastimaduras, ¿no es cierto? Y abuso, negligencia y tratamiento negligente, maltrato o explotación, incluyendo el abuso sexual. Uno de los mensajes claves del estudio de las Naciones Unidas es que ninguna forma de violencia contra los niños es justificable, ¿sí? Y que todas las formas de violencia son prevenibles. Prevenibles, no sé si es la palabra, bueno, que se pueden prevenir, ¿sí? La tolerancia social de ciertas formas de violencia, por ejemplo, el castigo corporal o el silencio frente a los abusos sexuales, son los mayores cambios hacia los cuales sí, tenemos que alcanzar en la lucha contra la violencia. O sea, creo que claramente, a ver,
Déjame compartir. Ahí vuelvo. Esto va más en la línea que, o sea, compartimos más el objetivo. Claramente, o sea, y esto es la Declaración de los Derechos del Niño. O sea, claramente la Declaración de los Derechos del Niño está diciendo esto, y los animales de los pediatras americanos están diciendo que castigar sí está bien en determinados tipos de situaciones. A ver, si bien dicen que el castigo es solo una pequeña parte de la disciplina, sí lo aceptan, sí lo recomiendan. Digo, esto habilita para que se produzcan una serie de excesos o se generen un montón de cosas. Creo que tal vez uno debería, tal vez en esto mismo que vos estás poniendo, es como que uno debería introducir como un párrafo, o sea, para ver o para encontrar información sobre los derechos del niño o sobre ver tal, o sea, es como en el mismo lugar donde les estamos diciendo que pueden entrar a esta asociación de pediatría americana para encontrar estas formas y que no estamos a favor de lo que ellos dicen, también les debemos decir, a ver, ¿por qué no lo estamos? O sea, esto tiene que linkear de alguna manera la propuesta que nosotros vamos a hacer. O sea, en algún momento deberíamos escribir, creo que, o regular como una especie de manifiesto donde claramente establecemos las bases de lo que hacemos, donde podemos decir, bueno, nosotros adherimos fuertemente o coincidimos plenamente con la Declaración de los Derechos del Niño, en el cual todas las formas, un poco lo que hacen en ese documento que acabo de mostrarles. Entonces, en la medida en que nosotros vayamos encontrando ciertas cosas o ciertos elementos o cierta información que taxativamente son muy claros en contra de cualquier forma de castigo de violencia, tomemos nota para armar como el núcleo duro, ¿no es cierto?, de lo que nos soporta a nosotros. O sea, como para referenciar siempre a la gente a esto, como para decir, bueno, a ver, si bien hay algunas estrategias que podrían ser interesantes, tengan en cuenta que nunca se debe castigar. Para más información, consulte, y ahí le ponemos el link a un documento, sí, a un documento que tiene que estar por ahí. A ver, yo después voy a hacer el ejercicio, a ver si lo puedo redactar, que tenga a su vez los vínculos a todos estos lugares o a todos estos derechos, ¿no? ¿No es cierto? Creo que claramente recién lo que vimos lo decía. O sea, esto que están diciendo los pediatras americanos va totalmente en contra de lo que están diciendo los derechos internacionales, o sea, los derechos humanos del niño. Es casi una aberración que un colectivo de profesionales publique algo de esta manera. O sea, tal vez deberíamos hasta colocarlo, perdón, ¿no? Que ya termina la idea. Deberíamos colocarlo como una lista de repudiables, ¿no? O sea, es decir, che, acá tenemos un listado de un montón de gente que sigue avalando el castigo a pesar de que la Declaración de los Derechos Humanos, a pesar de que se han demostrado estos, tengan cuidado con estos, que estos están, o sea, es como una especie como de denuncia, como decir, che, no vayas ahí a mirarlo, porque ahí, ¿entendés? Siguen avalando esto y esto está prohibido por todo lo que decimos. Quizás hasta es medio contradictorio porque en algunos momentos te dicen esto de aplicar el castigo a corto plazo, te hacen recomendaciones, y acá abrí uno de los artículos que tienen, que se llama Nuestra posición frente al castigo corporal, y dice que recomiendan formas positivas de disciplinar y que la AAP recomienda a los padres no golpear o dar palmadas, cachetadas, amenazar, insultar, humillar o avergonzar. Pero bueno, en otro artículo es como que te recomienda cómo aplicarlo. Son como muy locos, ¿no es cierto? Ustedes como decir, che, mirá, acá está toda esta gente, esto no está bueno, ¿entendés? ¿Por qué? Porque vos vas a ese mismo lugar y validás, o de alguna forma decís, ah, bueno, pero a mí los de la Asociación de Pediatría Americana me están diciendo que de vez en cuando un buen sopapo está bien puesto, que de vez en cuando un buen castigo produce un efecto que es interesante, cuando ellos se contradicen, como decís vos. Creo que sí, que deberíamos empezar a crear nuestra lista de sitios no deseados, ¿viste? O como de lugares que van en contra, inclusive hasta como que en algún momento podemos pensar, ¿no es cierto?, como de elevar una nota o mandar un comunicado, como decirles, che, ¿ustedes qué están publicando? Lo que están haciendo va en contra de los derechos del niño, como decir, es como una especie de denuncia, ¿no? O sea, creo que deberíamos tener también como una participación un poco activa, ¿no es cierto?, de denunciar, como deberíamos tener una sección de sitios que todavía avalan la violencia o el castigo como una forma de educar o de criar. Como diciendo, yo creo que lo que recomiendan acá no es que vos le pegues o le des una bofetada o lo humilles, sino que no consideran a la privación de ciertos objetos como castigo. Y creo que es eso lo que están recomendando,
pero nosotros sí lo consideramos como un castigo. Está dentro de nuestra definición. No, y además en lo que leímos recién cuando veíamos esas reglas para los chicos con cuestiones, aparecía el recuadro donde decíamos, disciplina y castigo no es lo mismo. Entonces decía, el castigo es solamente una pequeña parte de la forma de disciplina. O sea, que sí lo avala. Y es como decir, a ver, castigo en ninguna de sus formas. Creo que eso es a lo que vamos nosotros. Primero, no porque los derechos del niño, digo, a ver, y por más que uno diga... Está bien, el castigo por ahí consiste en una forma como muy sutil, donde lo importante es como demostrar y decirles, che, el castigo no sirve porque genera comportamientos, ¿entendés?, aleatorios, porque genera evitación, porque no genera la creación de conductas alternativas que sean razonables. ¿No? Sí, en ese sentido, creo que también podríamos en la página no solo retomar, digamos, como el listado de todas estas páginas, sino armar, digamos, un apartado en donde retomemos, digamos, explícitamente estos párrafos o hagamos, digamos, recortes y podamos ir, digamos, desmitificándolo, por así decirlo, o contraargumentando eso. Creo que eso también estaría bueno. Sí, por eso es importante recopilar esta especie de núcleo duro de artículos científicos o de legislación o de sitios que taxativamente sostienen o que nosotros apoyamos o que compartimos una visión sobre los efectos iatrogénicos del castigo. Creo que en esta búsqueda lo que estamos haciendo es esto. Creo que un poco la que les mostraba recién, o sea, la del Concilio Europeo ¿cómo se llama esto? ¿Era el Concilio Europeo? Sí, el Consejo de Europa. El Consejo de Europa sobre cualquier forma, ¿sí? Creo que tiene que ver, no solamente de la violencia, ¿sí? A ver, cuidados alternativos. Bueno, es como seguir buscando, porque, a ver, también creo que nuestra posición entiende o asume que un castigo es una forma de violencia implícita, ¿no es cierto? No sé si lo ven así. Que no solo es físico, claro, que no deja siempre marcas el castigo. Sí, pero aunque sea verbal, o sea, otros, digo, cualquier forma de castigo, aunque sea la privación de algo, ¿no es cierto? O sea, bueno, no podés jugar a ver, porque va a ser un tema sumamente controvertido. Porque si yo le digo a alguien, bueno, mira, no trajiste un 7, ahora no te vas a quedar sin usar la Play durante 3 meses. Entonces uno diría, bueno, esto es un castigo, sí, no hay duda que es un castigo. Ahora, ¿es una forma de violencia? ¿Violencia y castigo es lo mismo? O el castigo puede no ser violento, o el castigo es siempre violento. Digo, yo creo que el castigo siempre es ineficiente para enseñar o para criar o para educar, pero tal vez no siempre sea un sinónimo de violencia, ¿no es cierto? O es una forma de violencia muy sutil la privación. Solo porque puedo, solo porque soy más fuerte, solo porque tengo más poder, solo porque a mí me parece que es una manera adecuada cuando en realidad no va a generar un comportamiento alternativo bueno. ¿No sería una forma de violencia? Claro, quizás entraría más dentro de la violencia simbólica. ¿Cómo? Quizás entraría más dentro de la violencia simbólica, el yo soy adulto y puedo hacer lo que quiera con respecto a vos y te puedo sacar esto en cualquier ocasión. Es el ejercicio del poder o tal vez el abuso del poder sin un fin, digamos, que sea justificable, siempre entre comillas, porque justificable puede ser todo. Digo, sigue siendo como una parte medio como resbalosa, ¿no es cierto? Creo que admitiría de nuestra parte un desarrollo sobre esto, ¿no es cierto? O sea, un debate, o generar un debate, ¿no es cierto? Sí, se lo podríamos pasar al otro grupo para que generen por ahí una encuesta, una entrevista con alguien sobre, a ver, castigo y violencia son sinónimos, o el castigo siempre es una forma de violencia, o a veces no lo es, como para poder tener opiniones y como para poder buscar digo, no solamente lo que nosotros pensamos, ¿no es cierto? Creo que esto va a ser clave también para que se pueda entender, porque si logramos que se asocie cualquier forma de castigo a alguna forma de violencia, ya tiene como otro sentido, ¿no es cierto? Suena de otra manera y además encuadra
perfectamente dentro de los acuerdos internacionales sobre los derechos del niño. ¿Por qué? Porque entonces si lo equiparamos o si hay una equiparación o hay una sinonimia entre ambas cosas, quedaría tácitamente, ¿no es cierto?, prohibidas estas formas de castigo. O sea, deberían conducirnos a la elaboración, a pensar o a un ejercicio de la creatividad para generar formas alternativas, ¿no es cierto?, de crianza. Digo, ojo, también esto nos va a llevar a ciertos puntos donde, bueno, imaginemos que viene alguien y mata a una persona. Se debe castigar y teóricamente ellos dicen que no, entonces se lo debe aislar o separar para que no siga haciendo daño. Sin embargo, una de las ideas creo que básicas que tiene la sociedad o las personas es la de castigo. O sea, deberíamos castigar a esta persona por lo que hizo. No es que deberíamos evitar que siga cometiendo atrocidades sobre otros. No se lo pone preso, no se lo aísla para preservar a la sociedad de que vuelvan a suceder cosas, sino que se piensa en la idea de punición o de castigo, ¿cierto? De venganza o de revancha. Sí, en ese sentido, quizás por eso estaba bueno lo que decías de que logremos, digamos, que se asocie el castigo a la violencia, porque como vos decís, el castigo es algo que en general en la sociedad, mal que mal, no está tan mal visto, digamos, o hay mucha gente que considera que, como decías, que digamos, un castigo aplicado en un buen momento está bien, o mismo con esto que decís de el castigo ante gente que asesinó. En cambio, si logramos que el castigo, digamos, se lo asocie a la violencia, creo que la violencia en general hacia los niños sí tiene, digamos, como un rechazo más universal, por así decirlo. En ese sentido, creo que podría generar como un efecto copado al rechazo. Sí, yo creo que inclusive hay sectores de la sociedad, ¿no es cierto?, bastante importantes, básicamente de la derecha, donde ellos consideran que alguien que está cortando una calle deberían sacarlo los palazos y las patadas. Digo, que la violencia física es justificable en ese tipo de situaciones. Digo, inclusive cuando no hay una agresión ni nada, o sea, solamente cuando están cortando una calle para realizar un reclamo que podría ser hasta justo y legítimo, hay muchísimas personas que avalan o hasta reclaman por parte del Estado el ejercicio de la violencia física contra ese tipo de situaciones. Ojo, estamos metiéndonos en un tema que es un tema controversial, como decía recién Tomás. Por supuesto que cuando es con adultos es como mucho más fácil. O sea, la idea de pegarle a un chico, nadie se atreve como a decirlo públicamente, o es como muy mal visto. Queda en lo privado, ¿no? Como que... Sí, es como gente que dice, no hay que pegarle, pero cada tanto le zampa por ahí un bife a un menor o a alguien, ¿sí? O por ejemplo, no sé, tiene un perro y no duda en darle 14 pateaduras, ¿entendés? Porque el perro hizo pis adentro, creyendo que la manera de educarlo es a los golpes, ¿no? No sé, yo creo que conozco una investigadora que trabaja sobre animales, básicamente sobre interacciones con perros, ¿no es cierto? Que es una investigadora a nivel internacional. Hace muchísimos años que trabaja sobre eso y podríamos preguntarle sobre cómo es el entrenamiento de animales o de perros, a ver cuáles son los efectos del castigo, como para mostrar también de que ni siquiera en los animales, que muchas personas consideran como que, bueno, como no hablan, como no entienden, hay que darles porque si no, nunca van a aprender. Para ver su opinión, porque yo creo que ella también nos permitiría tener una posición como decir, che, en los animales es lo mismo, ¿no? El castigo no sirve, no funciona. El castigo suele ser casi como una especie de venganza porque el otro no hace lo que yo quiero, o sea, creo que tiende a ese tipo de cosas. Y ni siquiera patadas a los animales, también se les suele, vieron cuando hacen pis adentro y se les suele meter el hocico en el pis, eso también es un castigo. Claro que sí, es violencia física además. Digo, la agarrá de la cabeza, lo obligá, el perro llora, patalea, se quiere escapar, ¿viste? Y le refriegan contra el hocico en el piso. Sí. A ver, lo único que va a lograr el perro es que cada vez que vos lo mires, el perro se haga pis encima, ¿viste? Salga corriendo porque le va a dar miedo. O sea, estás generando miedo en el animal y no estás generando aprendizaje. Bien, bueno, yo creo que lo importante de hoy es que acabamos de ver cómo algo que parecía claramente a favor de lo nuestro propone hasta algo que es diferente. Entonces tengamos muchísimo cuidado cuando estamos revisando estos contenidos, ¿no es cierto? Creo que está bueno lo que hiciste, creo que lo vamos a empezar a categorizar, ¿viste? Con
con este cartel que le vamos a poner, ¿no es cierto? De lugares que Alerta, sí. no friendly, ¿viste? Para nosotros. Claro, son como lugares que no nos gustan, como lugares que están mal. Y como decir, che, si vos querés saber algo sobre las aplicaciones de la crianza o el castigo, ojo, no entres a este lugar, o tenés cuidado, entrá, fíjate que son personas que sí recomiendan el castigo de una manera implícita o de una manera sutil, están validando o avalando, ¿entendés? La posibilidad de que el castigo sea una forma de disciplinar. Y también la pregunta es esta, ¿por qué digo disciplinar? ¿Está bien disciplinar? O sea, a mí me suena como horrible. Creo que educar es una palabra mucho más interesante. Creo que disciplinar es como obligar a la gente a que haga lo que nosotros queremos que haga. Me parece que la idea de disciplina, no sé, ya me suena como a amonestaciones, a golpes, a castigos. Disciplina suena casi como, no sé, la disciplina, siempre se habla de la disciplina en las escuelas o en el ejército o en organizaciones casi verticalistas, donde cuando uno no cumple la norma se los debe disciplinar, ¿viste? Es como, no sé, como Sí, a disciplinar mí a me la lleva a gente. pensar al nazismo, la Exacto. disciplina. Sí, tal vez deberíamos hacer o ver si podemos hacer como una especie de glosario, ¿no es cierto? De ciertas palabras sobre, qué sé yo, educar es lo mismo que por ejemplo, porque cuando uno educa, de alguna manera uno está trasladando ciertas pautas. Ahora, creo que uno debería hacerlo con un espíritu crítico, como decir, mirá, a mí me parece que lo que está bien es esto, ahora tal vez pueda no serlo, y no es que si no haces lo que a mí me parece que está bien, entonces está mal y requerís de una medida o una sanción disciplinaria, como se lo llama, ¿no es cierto? Creo que es como un debate ideológico, ¿no es cierto?, sobre cuestiones sociales. No sé, casi como la iglesia. ¿De dónde sacaron? ¿Entendés? Que los pecados son esos y que si. Además te amenazan, ¿viste? Te vas a ir al infierno. A ver, cosas que ya sabemos que no son verdad, que no te vas a ningún lado, pero por lo menos te amenazan, ¿viste? Tratan de meterte miedo, como diciendo, oh, te va a ir mal a vos, ¿entendés? Si deseas la mujer del prójimo. No al hombre, o sea, no aplica para las mujeres. Ustedes pueden desear al hombre de la prójima con total tranquilidad que no se van a ir al infierno. Digo, pero estos sistemas, ¿no es cierto?, de disciplina que son como muy antiguos y que creo que es el momento. Creo que lo que nos damos cuenta es que a pesar de que empezábamos a ver o a creer de que había mucha gente que pensaba lo mismo que nosotros, empezamos a darnos cuenta que hay diferencias muy sutiles, ¿no es cierto? Creo que hasta ahora sí encontramos el metaanálisis ese muy interesante que vimos en The Lancet, ¿no es cierto?, que es el de donde arrancamos la semana pasada. Creo que también del del Consejo de Europa me parece que está bueno, si bien habla de violencia y no habla de pautas de crianza o no las incluye, digo, bueno, de alguna manera esa definición donde hace de violencia creo que implica todo este tipo de cosas. Ahora, no sé si deberíamos debatir o deberíamos fundamentar o encontrar que no dejarle usar la PlayStation a alguien porque no se sacó un 7 en la escuela no es una forma de violencia. ¿Sí? Bien. ¿Alguien tenía algo más, además de lo que trajo Agus? Natalia, otra Agustina, Tomás, ¿vieron alguna cosa? ¿Hicieron algún... Yo había subido un archivo también en el Drive. Ay, ¿querés mostrarlo, Nati? Dale. Dale. Muy bien. ¿Ahí se está viendo? Sí, perfecto. Actitud crítica hacia el castigo físico en niños víctimas de maltrato infantil. El resumen ya estaba hecho, tipo, lo que yo hice fue agarrar y, bueno, El de abajo. modificarlo un poco. Bien. Y después hice como un breve resumen de todo el documento. Lo que sí fue cuando ustedes mencionaron esto de que dependiendo de la acción de lo que había pasado, si era bueno aplicar o no el castigo, uno de los resultados era de que, bueno, dependiendo de la gravedad, no sé si había sido un robo, era como que estaban de acuerdo aplicar el castigo. Y bueno, Bien, me hizo acordar a eso. Veamos, Este estudio trata de una investigación llevada a cabo para entender los mecanismos que se encuentran en la base de las conductas maltratantes de generación a generación. Su objetivo principal fue determinar si las acciones sociales de rechazo hacia el maltrato infantil propician una actitud crítica hacia esta práctica. O sea, que la idea es como que si hacemos campañas en contra del maltrato infantil, en realidad la gente se va a cuestionar ese maltrato y va a tratar de cambiarlo.
Trabajaron con 24 niños de sexo masculino institucionalizados y 17 no institucionalizados, todos con historia de maltrato físico, obteniendo resultados significativos. Ahí cuando dice, en resumen, en realidad lo único importante sería decir, obteniendo resultados significativos que indican qué o tal cosa, es como que habría que agregarle algo. O por ahí, Bien. por ahí lo podemos volar y quedarnos con tu resumen. ¿Este resumen del texto es el tuyo, el que viene ahora abajo? Sí, esto sí lo hice yo ya. A ver, el texto muestra, en realidad no muestra, ¿no es cierto? Uno diría, el texto provee evidencias o cita o referencias, o, ¿no es cierto? O provee elementos, ¿no es cierto? Demostrativos o evidencias, no sé, habría que verlo, ¿sí? Ahí Igual esto es un resumen general. Sí, sí. Tipo, está bien. No, está bien. Digo, solo como una manera, parte de este taller y de esta actividad que hacemos, recuerden que siempre es académica. Y que como académicos tenemos que tener muchísimo cuidado cuál es la forma de comunicar, ¿no es cierto? Que en la comunicar es mostrar. A veces son como palabras que se usan en sentido coloquial. Los textos científicos se caracterizan por la precisión, ¿no es cierto? Donde una cosa quiere decir una cosa y no quiere decir muchas. Donde no dejamos librado, ¿no es cierto?, al lector la toma de decisiones sobre el contenido, sino que estamos tomando una posición como muy clara, ¿no? Bien. Entonces decimos, el texto provee elementos que permiten visualizar cómo aquellas personas que en su infancia son maltratadas vuelven a aplicar los mismos métodos de crianza en sus hijos y sobre todo utilizando el maltrato físico. Bien. A ver, sobre todo utilizando el maltrato físico o aplicando el maltrato físico. Aplicando el maltrato físico. Muy bien. Él así también lo sacaría y dejaría, encontraron, ¿sí? O reportan, o informan, ¿no es cierto? ¿Sí? Informan que un grupo de jóvenes universitarios que habían sido maltratados, sin haber tomado conciencia de tal hecho, tenían cierta dificultad para calificar como abusos físicos acciones como golpear a un niño o tirar algún objeto. Bien. En estudios posteriores se encontró que aquellos que habían sido conscientes de un maltrato físico, que habían sido conscientes de haber padecido un maltrato físico durante su infancia, haber padecido un maltrato físico, durante su infancia rechazaban tal práctica. De aquellos no quedaría. El de aquellos, eso que está a partir de la coma, lo borraría, ¿no es cierto? O en todo caso, si no le agregaría después de la coma, antes de aquellos, diferenciándose de aquellos, era diferenciándose de aquellos que no habían tomado conciencia, o de quienes no habían tomado conciencia de la cuestión. Ahí cuando dice habían padecido un maltrato físico, ¿no borrarían el un como que Sí, está habían contado? padecido un maltrato físico. Bien, de esta manera se pudo concluir, más que se pudo, yo le podría concluyen, porque son ellos los que lo dicen, ¿no es cierto? De esta manera concluyen que la experiencia de maltrato no siempre determina una actitud de rechazo hacia la utilización de castigo físico. Por el contrario, la conciencia que se tenga de este maltrato sí lo hace. Bien. Dependerá de esta conciencia la posición que se tome en cuanto a método de crianza con uso o no del castigo. Bien. Solo ocupando un lugar crítico se puede romper el ciclo de crianza que contiene castigos. Eso lo explica después. A ver, así también en estudios posteriores se encontró la noción de disociación, haciendo referencia al proceso mental que impide el recuerdo y la recuperación de información de ciertos eventos traumáticos por un espacio de tiempo. Aquellas madres que disociaban el recuerdo de maltrato en su infancia tendían a utilizar el castigo para la crianza, aquellas que se ubicaban en un lugar crítico y reflexivo del mismo tendiendo a romper con ese círculo. Bien. A mí me suena rara la primera, perdón, Nati, la primera oración que decía, solo ocupando un lugar crítico. Ponelo para arriba, es
Esto Yo acá. creo que por ahí eso sería como una conclusión después, ¿no es cierto? Bien. Dice, el así también, yo arrancaría ese párrafo como diciendo, estudios posteriores. Esto el solo cuando lo sacamos. Sí, eso sacalo ahí. Estudios posteriores. A ver. Encontraron la noción. No. Hacen referencia a la noción de disociación. Hacen referencia a la noción de disociación, donde después, donde dice eso, como un proceso mental, que impide el recuerdo y la recuperación de información de ciertos eventos traumáticos por un espacio de tiempo. Aquellas madres que disociaban el recuerdo de maltrato en su infancia, tendían a utilizar el castigo para la crianza. ¿Sí? Mientras que aquellas en vez de ubicaba es, a ver, o que se ubicaban, ¿sí? O que apelaban a la crítica y a la reflexión, que aquellas que apelaban a la crítica y a la reflexión, tendían a romper con este círculo, o a evitar el castigo, ahí como... Acá lo que queremos decir es que la disociación es como un mecanismo psicológico que está bueno, o que de alguna manera que olvidarte. En realidad lo que hace referencia es un poco a lo que decía arriba, ¿no es cierto? Es, si vos te acordás y si vos tomaste conciencia de que eso era un castigo, generalmente no lo utilizás. Ahora, cuando vos no lo considerás o lo borrás de tu memoria, te disociás, ¿sí? Para no recordar momentos que fueron malos para uno, tendés a replicarlo. Por eso es importante hablar del castigo, por eso es importante concientizar sobre las formas de castigo, ¿no es cierto? De manera tal de que la gente hasta pueda recordar, o que pueda asociar, o que pueda entender, bueno, pero entonces el golpe, el coscorrón que mi vieja me daba es una forma de castigo y está mal, no está bueno. Como una forma de no replicarlo. Ahora vamos al otro párrafo. A ver. Se toma también parte de la conciencia social en el sentido de que el niño encuentra cierto respaldo en la sociedad, ya que puede percibir que el maltrato no forma parte del consenso social y que es un acto reprochable y alejado de la norma, llega a tener mayor claridad sobre lo que es justo en ese caso. Una manera de poder intervenir a través del sistema de protección en el contexto familiar donde se suele carácter firme. Bien, acá diríamos... yo arrancaría como la conciencia social, ¿no? La conciencia social puede proteger a los niños y las niñas, o a las niñas, no sé cómo lo vamos a poner, creo. Pongámosles niñas, nosotros vamos a tomar posición en un sentido inclusivo, ¿sí? En el sentido de que pueden encontrar respaldo, el cierto lo sacaría, ¿no es cierto?, en la sociedad. El ya que puede después lo sacaría al percibir que el maltrato no cuenta con consenso social, con consenso y aceptación social, si querés, ¿no es cierto? Y aceptación social, y que es un acto reprochable y alejado de la norma. Eso de llega a tener mayor claridad, y eso yo lo borraría. Bien. Ahí, bien. Y acá pondría, a ver, una manera de poder intervenir. Entonces, coma, una manera de poder intervenir sería, en vez de esto, acá
es como decir, a través de los sistemas de protección, pero ¿cómo lo lograríamos? ¿No es cierto? Yo creo que acá diría, entonces una manera de poder sería a través de la información, o sea, porque esta idea es cómo hacemos para poder, digo, por un lado generar esa conciencia social, pero por otro lado para que esa conciencia social ingrese dentro de los contextos familiares, ¿no es cierto? Bien. O sea, por lo tanto, a ver, creo que acá el mecanismo fundamental es la escuela, donde a los niños les dicen claramente, che, todas las formas de castigo son malas, está mal, ¿no es cierto?, que pasen este tipo de cosas. Creo que va hacia ahí, ¿no es cierto?, lo que dicen o no. Sí, yo creo que sí, que iba para ese lado. Bien, entonces una manera de poder intervenir sería a través de la información sobre los sistemas de protección en los contextos familiares donde se suele agregar el castigo físico. Bien. En el estudio se trabajó, yo diría, los niños, los chicos institucionalizados, arrancaría con los chicos institucionalizados, mostraron, eso, los chicos institucionalizados mostraron, donde los mismos esos, un alto nivel de conocimiento acerca de sus derechos y maneras de exigir protección cuando eran pasados por alto. Eran pasados por alto. A ver, un alto y rechazaron, mostraron y rechazaron esta práctica como, no es la rechazaron como poco efectiva, o sea, rechazaron esta práctica considerándola poco efectiva, rechazaron, no rechazan, porque no es actualmente, sino que lo hicieron antes, como dijeron mostraron, decimos rechazaron, eso. Esta práctica, considerándola poco efectiva para lograr una mejoría en el comportamiento, Me perdí. ¿Dónde quedamos? considerándola como poco efectiva. ¿Cómo? Ahí, considerándola como, no, justo antes de poco. Estaba bien, como poco efectiva. Para lograr una mejoría en el comportamiento. A ver, acá hay que por ahí arreglarle el final, en aquellas conductas realizadas como graves. Sin embargo, después de la coma del comportamiento, sin embargo, coma, en aquellas conductas consideradas como graves, les mismes chiques, o no es cierto, les mismes chiques, porque hablamos de ellos, sí valoraban positivamente el castigo. ¿Sí? Bien. ¿No? Era como esto, es como decir, a ver, todos dicen que el castigo no sirve, ahora cuando la cosa es grave dicen que sí, que el castigo sí sirve. Aquellos niños no institucionalizados no reconocieron, aquellos serían en este caso. Bien. No institucionalizados no reconocieron cuáles eran sus derechos. Se pudo determinar, digo, es medio raro porque, bueno, también los chicos que están institucionalizados generalmente han sufrido un montón de violencias y las pueden identificar y lo saben. En cambio, los chicos que no están institucionalizados no necesariamente. Pero bueno, a ver, yo diría que aquellos niños no institucionalizados no reconocieron cuáles eran sus derechos. Acá tomaría como distancia, digo, los autores concluyen, en vez de en sí, no. Después del derechos. O sea, como ahí concluyendo, ese era como el otro, ¿no? Los autores concluyen que las instituciones favorecen. Ahí, ya lo tenés escrito.
borrar en determinar nomás. Es eso. Que las instituciones favorecen la toma de conciencia sobre sus derechos. A ver, concluye que las instituciones favorecerían más que favorecen, porque es medio como potencial, después habría por ahí que revisar. ¿Sí? Y ahí favorecerían en vez de favorecen. Sería. Bien. Y ahí, pagar para acceder. Sí, después busqué cada una de las referencias que se habían usado Sí. y bueno, nada, fui anotando, bueno, en esa había que justo pagar para poder tener el artículo. En esta, No, lo que yo, sí, sí, lo que tengo es un acceso a esas cosas. Entonces, cuando no los encuentran y les parece que son interesantes, me mandan la referencia y yo los pido. bien. Y generalmente los conseguimos rápido. Después Hay había una otro que había, página, sino que también, si tenés el DOI, lo podés conseguir sin pagarlo. No, no todos. Con el DOI, muchas veces el DOI te lleva a las páginas de las que son pagas y te empernan. Hay una Si página quieres, rusa. sí, el Sci-Hub. Esa, No, si tenés el DOI, capaz que te sirve. Si quieren, se los pongo acá en el chat y se los dale. guardan, porque si tienen el DOI, está bueno. En realidad todas tienen un DOI. Generalmente, lo que pasa es que las que son viejas del año 93 o 96 no se usaba el DOI, que es un índice de clasificación. Y hay muchas que tienen DOI actualmente, pero son pagas. Cuando vos pones el DOI, te lleva, te identifica el artículo, pero todos te redirigen a la página del editor donde tenés que garpar para bajarla. Salvo que sea este lugar ruso, que se llama, ya les digo, no me acuerdo cómo se llama. Claro, en esta página que les pasé es como que te lo baja gratis, aunque no sean de acceso libre. Sci-Hub decís vos, ¿no es cierto? Claro. Sí, es la de los rusos, sí, está bien. Dale, Natalia, sí, habla. no, apreté sin querer. Bien. Claro, bien. Sí, Sci-Hub es, Sci-Hub los identifica a través del DOI. Por eso sirve, pero digamos, si vos usás el DOI para buscar un documento, el DOI te lleva a cuáles son las referencias bibliográficas y dónde está publicado. Lo que pasa es que Sci-Hub usa el DOI como un método de localización de los artículos y generalmente te permite acceder de manera gratuita. Por ejemplo, si uno busca, a ver si lo agarro acá. Ya, no cierro esto. A veces cuando copias el link, igualmente si tenés de la página y no tenés el DOI, te lo descarga igual, Sci-Hub. Sí, a veces sí, también. Es como, uno tiene que probar siempre con Sci-Hub. Sí. Es Belsky J 1993. ¿sabes? Belsky, J 1993. Si querés copio el link y lo paso al chat, si no. No, acá ¿cómo se llama? Etiology of Child Maltreatment. Sí. Sí. Acá está. A ver, ahí está el PDF, mira. Acá lo conseguí rápidamente. A ver. No, EPA PsycNet. Por ejemplo, a ver, para que les comparto, porque... no, porque estás compartiendo vos. Ahí dejo de compartir. No pasa nada. A veces la APA tiene bloqueados descargártelos. Es que este es de la Bien APA, por eso encontrado, no te lo sí. dejan. A veces sí. Claro, ven, si yo, por ejemplo... Pero no me deja porque está el Nati. Bien. Sí, la referencia esta nos lleva a que sí tiene un número de DOI. ¿No es cierto? Copiar. A ver, por ahí no estaba ahí. Ahí yo la pongo acá en el chat. A ver. ¿Ven? Ahí aparece con el DOI. ¿Sí?
Y esto es la página. Cuando yo aprieto el DOI, entro lógicamente siempre a Psychological Bulletin, ¿sí? Ahora si yo pongo en Sci-Hub, eso, pego el DOI, HTTPS, ahí me aparece. Listo, ahí lo bajé. ¿Sí? Esperen que lo bajo. Lo agrego, Belsky 1993. Sebas, aprendizaje. Esto es aprendizaje por proyecto. Belsky 1993 es Etiology of Child. ¿Cómo se llamaba? Maltreatment. Bien. Ahí lo tengo. Y ahora, esperen un segundo. Esto es... ¿Cómo hago? Compartir un archivo. Bueno, lo pego en el WhatsApp al documento. Si no en el Docs, porque este Docs está subido al Drive. Lo dejas ahí abajo. En el Drive directamente. Claro. Pará. Entonces es en el Drive, dentro de documentos científicos, ¿no es cierto? ¿Lo teníamos? No, en página web, No, creo que documentos está científicos. en publicaciones. En publicaciones. Ahí vamos. A ver. Página web, publicaciones. Actitud crítica. ¿En general o en alternativas al castigo? No, es castigo esto. En general creo que está, ¿eh? ¿Cómo? ¿Estaba en general o no, Nati? Suelto ahí bien. Sí, está Eso. en general. Listo, bueno, ahí le pego el archivo, a ver, lo subo, para. Documentos, Sebas, aprendizaje, Belsky, acá lo tengo. Yes. Listo. Ahí ya lo van a poder ver, al de Belsky. Bien. ¿Sí? Bien. Perfecto. Eso, bueno, Sci-Hub, creo que ya lo conocían ahí. Y después tenés el de Bowery Knudson, ¿no? Sí, ese no me permitía descargarlo, no sé si error de la página. Pero bueno, saqué más o menos, había un resumen y me copié el resumen. No, además está bueno, ¿sabes qué? En este caso es una publicación entera. O sea, hay una revista que se llama Abuso Infantil y Negligencia. Digo, cuando entramos a esa, si nosotros queremos entrar, por ejemplo, ¿cómo se llama? Child Abuse and Neglect. A ver. Child Abuse and Neglect. ¿Sí? Esto es una revista, ¿sí? Del Sevier. No me acuerdo si fue cuando busqué me saltó como una página algo de abuso. Sí, la del CDC, la del Child Central Disease, donde dice, se llama Centro de Control de Enfermedades y Prevención. Es el CDC de los Estados Unidos, que de alguna manera es el que se ocupa de investigar todas las epidemias y todas esas cosas, y que nos está, tiene, por ejemplo, prevención del abuso infantil y la negligencia, estratégicas, traumas abusivos esenciales para la niñez, violencia contra los niños. A ver, tiene uno que se llama Essentials for Parenting, ¿no? Son recursos diseñados para padres de niños de 2 a 4 años.
artículos con variedades de habilidades, consejos y técnicas, respuestas de expertos a preguntas frecuentes de los padres, videos divertidos que demuestran y discuten las habilidades. Yo creo que ahí podemos encontrar cosas bien. Me la voy a guardar también esta página del CDC. De prevención de la violencia. Muy bien. Voy a ir un marcador. Listo. Muy bien. Y tenemos que ver si después los encontramos. Bien, ahí tenés un montón de... Sí, después estaba este que había que pedirlo directamente a los autores. Lo pedí ¿Cuál? y nada. ¿Cuál? Y es el que dice Bower Rusa, El de Bower. Sí. ese. En el Journal Bueno. de Psicología Comunitaria. Ah, se lo pediste, bien. Sí. Y Igualmente, si los después, buscas en SciHub, probablemente los encuentres. ¿Viste? Y los listo, puedas después bajar. voy a hacer eso. Y Bien. bueno, después este es el que hablaba de disociación. Este creo que el link que había pegado era porque estaba, Bien. lo pude encontrar. Sí, porque ese es del Instituto de Salud de los Estados Unidos. Entonces, los indizan en Medline y están como de acceso libre. Listo. Y después este último, que bueno, también era archivo privado y me copié el artículo no, el resumen, pero después los voy a buscar ahí en esta El de la página. Revista Latinoamericana de Psicología, sí, ahí yo consigo acceso. Listo. Bien, lo que importa es esto, es empezar a tener las referencias. Por ahí lo que podés hacer es recortar las referencias de ahí, las que te resulten interesantes, y pegarlas en nuestro archivo de referencias. Ah, ¿No es cierto? bueno. Porque, a ver, es como mejor que tengamos un archivo global de referencias, ¿sí? Con todas. Bien. Bien. Bueno, a ver. La semana que viene yo no voy a estar, como les dije recién. Si ustedes se quieren reunir y seguir trabajando sobre esto, buenísimo. Si no, nos vemos en 15 días, ¿sí? O en 14 días en el otro. ¿Sí? O al menos yo me veo con ustedes dentro de 14 días, voy a estar de vacaciones. Y seguimos trabajando sobre esto, creo que va bien y que por lo menos ya empezamos a tener como algunas cosas como para empezar a llenar en la página web, ¿no es cierto? Y creo que también está avanzando nuestro conocimiento sobre el tema. Creo que nos estamos volviendo, sí, un poco más expertos, estamos empezando a ver cosas más sutiles o diferencias sutiles o temas que tenemos que tratar. Estamos empezando a juntar referencias, algunas por ahí son antiguas. Yo creo que lo importante es volver siempre a trabajar sobre el que dijimos del metaanálisis, ¿se acuerdan? El metaanálisis está bueno porque sí habla efectivamente sobre cosas, es material directo que ya mismo podríamos estar, ¿no es cierto?, publicando o haciendo cosas, y son evidencias del año 2021. Cuando trabajamos por ahí con artículos del año 93 o del año 96, por ahí podemos hacer, pero seguramente fueron revisitados o replicados por otros investigadores, o se han dicho cosas por encima de ellos. Sin embargo, por ahí los leemos, como este que bajamos recién, del año 93, donde ya dice cuáles son los efectos del castigo. Hay mucho sobre el tema del castigo físico. Creo que nosotros tratamos de dar un paso más allá y hablar de cualquier forma del castigo, ¿sí? Bueno, yo ahora después pego un resumencito, voy a subir este video, lo voy a poner en la página, pego un resumen de lo que hicimos y seguimos en esta línea y yo las vuelvo a ver en 2 semanas y los que quieran se juntan el jueves que viene, ¿sí? Buenísimo. ¿Listo? Dale. Bueno, Genial. nos vemos. Nos vemos. Entonces. Bueno, Cuídense. Chau, chau. Voy a terminar de grabar.